Vamos a compartir la pantalla, así vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a ver hoy es dinero. Es un poco para complementar lo del modelo ISLM que ustedes vieron, lo que era el mercado de dinero. Entonces, bueno, como la definición de dinero dice que es un medio de pago o de cambio generalmente aceptado en una economía. El dinero surge como un sistema de trueque, y esto surgió el problema que debe haber una doble coincidencia de necesidades, entre la oferta y la demanda para utilizar el dinero. El dinero tiene diferentes funciones, yo se las voy a mencionar, después seguramente con Ivana la van a ver más amplio. Las funciones del dinero son que sirve como un medio de pago o de cambio, sirve para realizar transacciones, es una reserva o depósito de valor, tiene una unidad de cuenta y sirve como patrón de pago diferido. Esto es el concepto de dinero. Por otra parte, dentro del dinero están los agregados monetarios. Lo que son los agregados monetarios son los elementos que integran la masa monetaria u oferta monetaria. Lo que yo les decía recién, que ya lo vimos la clase pasada cuando vimos mercado de dinero. ¿Se acuerdan que la oferta monetaria era la cantidad de dinero disponible en una economía? Esta va a estar compuesta mayoritariamente por depósitos a la vista o depósitos bancarios de liquidez alta y efectivo en manos del público. Estos agregados monetarios se refieren al total de dinero que está circulando en una economía, suponiendo las medidas del concepto de dinero desde la más líquida a las menos líquidas. Aquellos elementos que se utilizan como medio de pago en la economía se miden a través de los pasivos de las instituciones financieras. Estos agregados monetarios son una deuda para el Banco Central, que emite billetes y monedas, y un activo para aquel que posee ese dinero. Existen estos tres tipos de agregados monetarios. Desde el más líquido se mencionan desde el que tiene mayor liquidez hasta el de menor liquidez. El de mayor liquidez es el agregado monetario 1, que está compuesto por billetes y monedas en circulación, más los depósitos a la vista de cuenta corriente. Esa es la suma del agregado monetario 1, que tiene mayor liquidez. El agregado monetario 2 es la suma del agregado monetario 1 más los depósitos en caja de ahorro, ¿sí? Los depósitos de los bancos, pero de caja de ahorro. Y el agregado monetario 3 es la suma del agregado monetario 1 más el agregado monetario 2, más los depósitos a plazo fijo. Esto en primera instancia. Lo que vamos a hacer es el ejercicio, vamos a irme echando entre la teoría y los ejercicios de la práctica para que ustedes puedan ver teoría y práctica en relación a cada uno de los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 2 del práctico 6. Profe, ¿Sí? ¿dinero qué unidad sería del programa en cuanto a teoría? ¿Sería la 9, que es interacción entre el mercado de bienes, el mercado monetario y el mercado de trabajo? Puede ser que esté en varias, porque hay algunos temas que están en varias unidades. Nosotros los agrupamos, por eso decía, este está relacionado con modelo ISLM también. Cuando hablas dentro de dinero, del mercado de dinero, está relacionado con el modelo ISLM. O sea que está enfocado en distintas unidades. No tengo acá la guía para verlos. Es la guía del práctico, es la 8, pero de las unidades no sé cuál es, puede ser la 9, sí. Ah, ok. ¿Mm? Bueno, entonces, del trabajo práctico 8, vamos a hacer el ejercicio 2, donde está relacionado para que ustedes vean cómo se arman los agregados monetarios. Ya les digo, como les decía recién, de mayor liquidez a menor liquidez. En el práctico 2 dice que el sistema financiero de una economía se observa que las familias mantienen 35 millones consigo, mientras que las empresas conservan efectivo por 40 millones. Los bancos comerciales tienen por parte de las familias y empresas depósitos por 12 millones en cuenta corriente, 23 millones en caja de ahorro, 23 millones en plazo fijo a 30 días y 18 millones a 180 días, también plazos fijos. El Banco Central ha recibido depósitos de los bancos comerciales por 4 millones y se sabe además que la velocidad de circulación del dinero es de 5. Indique y calcule los distintos agregados monetarios ordenados por liquidez uno a uno. ¿Sí? Entonces, el ejercicio número 2. Armamos el agregado monetario número 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran el efectivo en poder del público
Fíjense que está en el enunciado, que dice, se observa que las familias mantienen 35 millones consigo, son efectivo en poder del público, entonces de 35. Efectivo en poder de las empresas, de 40 millones, más los 12 millones en cuenta corriente. La sumatoria de estos tres conceptos forman el agregado económico monetario número 1, el de mayor liquidez, 87 millones. El agregado monetario 2, ¿se acuerdan que era el agregado monetario 1 más los depósitos en caja de ahorro? Entonces son los 87 millones más, acá dice 23 millones en plazo fijo a 30 días y 18 millones a 180 días. Más los 23 millones que es a 30 días, de menor liquidez. Perdón, 23 millones en caja de ahorro, los otros son plazo fijo, también no importa, 23 millones en caja de ahorro. Y el agregado monetario 3 es la suma del agregado monetario 1 más el 2, 110 mil millones, más todos los conceptos que están en plazo fijo, que son los 23 millones que están en plazo fijo a 30 días y los 18 millones a 180 días. ¿Sí? Profe, perdón, no me quedó claro qué es la D al principio. Esta de acá son depósitos a la vista, de cuenta corriente. Ah, ok, gracias, no llegué a apuntar eso. ¿Está bien? Esto, lo que es, acá son caja de ahorro, acá es todo lo que está en el banco, que es en cuenta corriente, que es de mayor liquidez, en el agregado monetario 2, lo que está en caja de ahorro, y en el agregado monetario 3 es lo que está en plazo fijo. Más vamos sumando los otros agregados monetarios. Bueno, en el otro punto, en el mismo ejercicio 2, habla sobre la velocidad de circulación del dinero. Vamos a ver en la parte teórica. Entonces, la velocidad de circulación del dinero, fíjense que es la cantidad de veces que un peso circula en una economía para realizar transacciones en un periodo. Esto se refiere que lo que tenemos que multiplicar es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía por la velocidad de circulación. Eso es igual al ingreso por el precio. Acuérdense que cuando vimos al principio que I por P era igual al PBI. Entonces podemos decir que la cantidad de dinero por la velocidad de circulación es igual al PBI. Y si tenemos que sacar, como en este caso, cuánto es la velocidad de circulación de la economía, podemos determinar cuál es el PBI sobre la cantidad de dinero, determinamos cuál es la velocidad de circulación. Esa, lo que se refiere, como decía al principio, esa velocidad de circulación es la cantidad de veces que un peso circula en una economía para realizar transacciones en un periodo. Por ejemplo, si voy a la peluquería y le pago X dinero, o sea, 800 pesos al peluquero, el peluquero con esos mismos billetes va al supermercado, el supermercado le paga al proveedor, y así sucesivamente, esa es la circulación del dinero. Entonces, si esa velocidad de circulación es X, qué sé yo, 60, quiere decir que cada billete en la economía circula aproximadamente 60 veces, o sea, cambia 60 veces de mano. Eso es lo que quiere decir la velocidad de circulación de dinero. Y para determinarla, como te decíamos acá, la podemos determinar teniendo en cuenta esta igualdad, que el PBI es igual a la cantidad de dinero por la velocidad, la podemos despejar y sacamos la velocidad es igual al PBI sobre la cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, si una economía, por ejemplo, produce solamente carne, o supongamos que produce solamente kilos de carne, el kilo de carne está, no sé, cada 1000 kilos está a 100 pesos el kilo. Entonces, si hacemos precio por cantidad, ¿sí? Los 1000 kilos de carne más los 100 pesos que está cada kilo, determinamos que el PBI son 100.000 pesos. Y si en la economía sabemos que la cantidad de dinero que está circulando es de 10.000 pesos, la velocidad de circulación es de 10. ¿Qué significa esto? Si tengo 10.000 en la economía y se compran bienes, porque se acuerdan que acá el PBI son todos el conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo, ¿no?
Entonces sabemos que tenemos 10.000 pesos en la economía y se compran bienes por 100.000. Cada peso está circulando, en este caso, 10 veces, o sea, cambia de mano 10 veces. ¿Sí? Esto es lo que significa la velocidad de circulación del dinero. En el ejercicio 2, que pedía cuál era la circulación del dinero, dice, se sabe además que la velocidad de circulación del dinero es de 5. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que determinar acá, si sabemos que, fíjense en el ejercicio, la cantidad de dinero es de 151.000 y la velocidad es de 5, si lo multiplicamos nos da el PBI, que es de 755. O al revés, si sabemos que el PBI es de 755, lo dividimos por la cantidad de dinero, nos da que la velocidad es de 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que perdí en el ejercicio número 2. Bueno, y para pasar a otro tema, lo que tenemos después es el encaje legal. El encaje legal, que también viene en el otro ejercicio, dice que es un coeficiente, esta R chiquitita, el encaje legal, que exige el Estado a las entidades bancarias. Los bancos comerciales están obligados, de los depósitos que reciben, a mantener un porcentaje a modo de reserva, por motivos de precaución o de garantía. El resto es monto prestable. Ese encaje lo mantiene el Banco Central. O sea, los depósitos que se hacen en los bancos comerciales, el banco comercial tiene la función de obtener depósitos del público. De ese depósito que obtienen los bancos comerciales, tiene que mantener un porcentaje como reserva, ¿sí? El único que tiene facultad de emitir billete, o sea, de crear dinero primario, es el Estado. Y este lo hace a través del Banco Central, a través de la Casa de la Moneda. Eso se va a llamar, seguramente lo verán mejor mañana en la teoría, pero eso se llama creación primaria del dinero. A veces se emite billetes, por ejemplo, para hacer un préstamo al Estado Nacional, o para hacer un préstamo transitorio a otra entidad que está en crisis, o también se emite dinero para comprar títulos públicos que la gente mantiene. Aunque el Banco Central emita billetes para financiar, también se llama creación primaria del dinero, y es más efectivo en circulación de la economía. O sea, esa función primaria de la creación del dinero es un monopolio que tiene el Banco Central. Por otra parte, los diferentes bancos comerciales tienen la función de creación secundaria del dinero. Esto va a surgir a través de la intermediación de estos bancos financieros, a través de los diferentes bancos. En los bancos depositamos en pesos en el banco, y la función de los bancos comerciales es captar depósitos, o sea, el banco comercial capta depósitos a una tasa determinada, y dan préstamos a una tasa superior. Esa diferencia de tasas de los depósitos y de los préstamos es lo que se llama el spread bancario. Es la ganancia del banco comercial. El banco comercial, lo que yo les decía recién, debe guardar una porción del dinero que deja del público en concepto de reserva. O sea, de los depósitos que capta del público, una parte de esos depósitos lo tiene que dejar de reserva, para precaución. La persona que pide un préstamo, a su vez a la persona que pide un préstamo compra un auto, quien lo vende deposita el dinero, se produce eso un efecto multiplicador. Eso es lo que se llama la creación secundaria del dinero. Este coeficiente, la R chiquitita, es la reserva legal que pide el Banco Central sobre los depósitos que captan. Es un coeficiente que exige el Estado a las entidades bancarias. Los bancos están obligados de los depósitos que reciben a mantener un porcentaje, por ejemplo un 20%, a modo de reserva. El resto es monto prestable, o sea que el banco lo va a prestar a lo restante. Ese encaje, esa reserva, la mantienen en el Banco Central. Cuanto mayor sea la R, esa chiquitita, el encaje legal, este encaje que tiene que ser, va entre 0 y 1, es mayor a 0 y menor a 1, cuanto mayor sea la R chiquita, menor es la generación de dinero secundario, porque lo que decíamos recién, la generación que hace el banco comercial es cuando presta el dinero, ese dinero entra en la economía y se vuelve a generar, y se hace un préstamo, ese préstamo va a otro depósito, y así
de cada uno de los depósitos se va obteniendo esa reserva, esa R chica, encaje legal. Entonces, cuanto mayor sea la R, menor será la generación de dinero secundario. Tiene que reservar más, tiene menos que para prestar, y el efecto multiplicador, a medida que se van obteniendo otros depósitos, se va atenuando. Al revés, cuando menor sea la R, mayor será la generación del dinero secundario que tengan los bancos. ¿Sí? El único que emite dinero es el Estado a través del Banco Central. Los bancos comerciales hacen circular el dinero, no emiten dinero. Eso se llama creación o creación secundaria del dinero. No es dinero nuevo. ¿Me entienden? Es el existente que circula más cantidad de veces dentro de la economía. Entonces, una vez que tenemos la reserva, esta reserva, este encaje legal, podemos decir que hay 3 tipos de reservas diferentes. Está la reserva legal, la reserva libre y la reserva excedente. La reserva legal es este coeficiente que establece el Banco Central, que los bancos de cada depósito que realiza el público tienen que reservar en concepto de garantía. Ese es un coeficiente, ese está representado en esta R chiquita. ¿Sí? ¿Me querían hablar? Bueno, este coeficiente por la cantidad de depósitos en cuenta corriente del público en general dentro de los bancos comerciales, eso representa el total de la reserva legal. La reserva libre, ¿qué sería la reserva libre? Indica la cantidad de prestable de los bancos, o sea, el total de depósitos que obtienen los bancos del público menos la reserva legal, todo lo que resta se puede asignar a préstamos. El total que capta del público se le resta la reserva legal y todo el dinero que resta se puede prestar. Y la reserva excedente es de la reserva libre menos los préstamos, o sea, de lo que queda para prestar menos lo que realmente presta el banco, todo lo restante es reserva excedente. Fíjense que dice que los bancos lo que intentan que la reserva excedente sea lo menos posible, por lo que les decía al principio, porque la ganancia del banco está en ese spread bancario, entre la diferencia de la tasa del depósito y del préstamo. Entonces, cuanto mayor tengan, cuando más chiquita sea la R, el coeficiente, más le va a quedar reserva excedente o reserva libre para prestar. Y cuanto mayor sean los préstamos que obtenga el banco, mayor va a ser la ganancia del banco. ¿Tienen alguna duda de esto? Así podemos seguir con la práctica. ¿Se entendió, chicos, o fue muy rápido? Bueno. Sí, profesor, ¿entendió? ¿Se entendió? Bueno, ahora lo vamos a ver en un práctico. El ejercicio 3, fíjense, el ejercicio 3 dice, se sabe que los depósitos en cuenta corriente existentes en una economía ascienden a 500, que los préstamos suman 350 y que la tasa de efectivo mínimo es de 0,20. Lo que tenemos que determinar es cuál es la reserva legal, la reserva libre y la reserva excedente. Entonces, el total de depósitos que obtienen los bancos comerciales es de 500 millones. El total de préstamos del banco que otorga el banco son de 350 millones. Y el coeficiente, ese efectivo mínimo que tiene que mantener el banco, o sea, el banco obtiene los depósitos del público, tiene que mantener ese 0,2% en resguardo, que lo tiene depositado el banco y otra parte lo tiene depositado en el Banco Central, como garantía de que el banco comercial puede responder ante que la gente venga y quiera retirar esos depósitos. Lo que yo le decía al principio, eso es lo que llamamos la creación secundaria del dinero, esa rotación que se va haciendo entre depósito, préstamo, y entre medio está el coeficiente que tiene que mantener el banco como reserva. ¿Sí? Entonces, la reserva legal, en este caso, sería este coeficiente, el 0,2, por los 500 millones de depósitos. Entonces, la reserva legal dentro de estos 500, el banco tiene que tener una reserva legal de 100. Lo estamos redondeando acá para no hacer tantos ceros. ¿Sí? Entonces, después, la reserva libre sería, de estos 500 de depósitos, si le restamos lo que tiene que tener como reserva legal el banco, la reserva libre, lo que tiene el banco para prestar, es de 400. Eso es lo que está disponible el banco luego que genera la reserva legal.
Y la reserva por excedente, la reserva excedente sería la reserva libre, lo que tiene para prestar, que son 400, y menos lo que realmente, menos los préstamos, lo que realmente presta. Esa es la reserva excedente, lo que le sobra que entre los depósitos y los préstamos que realizó. Bueno, esto es el ejercicio 3, un poquito el práctico de lo que estamos viendo recién de la teoría. Bueno, y por otra parte, vamos a ver lo que, esto también vimos una parte cuando vimos modelo ISLM, que vimos oferta y demanda monetaria, acá vamos a ver lo que es la oferta monetaria. ¿Se acuerdan que decíamos que la oferta monetaria estaba encargada, era a través del Estado? Entonces dice que es la cantidad de dinero disponible en una economía, la oferta monetaria, y está compuesta mayoritariamente por depósitos a la vista, por depósitos bancarios de alta liquidez y efectivo en manos del público. O sea, esta oferta monetaria va a estar compuesta por el efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente. Es la cantidad de dinero disponible en una economía, la oferta monetaria. La base monetaria, por otra parte, es la suma de billetes y monedas en circulación más la reserva legal. Esa es la base monetaria. ¿Sí? La oferta monetaria es lo que efectivamente es la oferta de dinero que se pone en circulación, que está en circulación. Fíjense que siempre la oferta monetaria es mayor a la base monetaria. Fíjense que, en principio, el efectivo en poder del público, este concepto es igual en los dos conceptos, en la oferta monetaria y la base monetaria, y en la oferta tenemos los depósitos en cuenta corriente. En cuanto a la base monetaria, es la reserva legal. Ustedes se acuerdan que la reserva legal era un porcentaje de los depósitos en cuenta corriente. Por eso siempre la base monetaria va a ser menor a la oferta monetaria. Dice, porque es el efectivo, es el mismo, y las reservas son un porcentaje de los depósitos. Entonces la oferta monetaria siempre va a ser mayor a la base monetaria. Después, por otro lado, tenemos el multiplicador de la base monetaria. El multiplicador de la base monetaria es E minúscula más 1 sobre E más R. La R, ¿se acuerdan que era la reserva legal? Era ese coeficiente que habíamos sacado al principio, ese coeficiente que sacábamos de los depósitos, entonces sería la reserva legal, el total que se reserva, menos los depósitos que realiza el público, ese es ese coeficiente, es la tasa de efectivo mínimo que tiene que mantener el banco. Y la E minúscula es el efectivo en poder del público sobre los depósitos. Eso lo llamamos coeficiente de efectivo en manos del público. ¿Sí? De estos depósitos, ¿cuánto es en relación al efectivo en poder del público? Esto es lo que representa la E minúscula. Entonces, de esta manera armamos el multiplicador. Como decíamos al principio, la oferta monetaria es mayor a la base monetaria. Y la oferta monetaria también podemos sacarlo por fórmula, que es igual al multiplicador por la base monetaria. Entonces, si queremos sacar la base monetaria, pasamos dividiendo el multiplicador y nos queda que la base monetaria es igual a la oferta monetaria sobre el multiplicador. ¿Sí? Por lo que les decía al principio, el efecto multiplicador que tiene en los depósitos y los préstamos dentro de la economía. Y por otro lado, otro concepto que tenemos es la circulación monetaria, que la circulación monetaria, el efectivo que está circulando, va a ser el efectivo en poder del público y el efectivo en poder de los bancos. Esa es la circulación monetaria dentro de la economía. Vamos a ver en el ejercicio 4 estos conceptos. A ver, acá está. Bueno, se los leo. En el ejercicio 4 dice, suponiendo, si tienen alguna duda me frenan, chicos, no sé si van entendiendo. Cualquier cosa después, lo que yo les voy a, las acotaciones que le hago de teoría, mañana los van a ver, se los va a explayar mejor Ivana. Yo les voy acotando para poder ir haciendo los ejercicios. Si algo no entiendo, no les queda alguna duda, me frenan y me preguntan. En el ejercicio 4 dice que suponiendo que los depósitos de los bancos en el Banco Central son de 10, los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central son de 10, siempre estamos hablando de millones que lo redondeamos, que los depósitos en cuenta corriente ascienden a 220, que los billetes y monedas
en poder del público son de 146, que los billetes y monedas en poder del banco es de 45, estos son los datos que tenemos. Tenemos que determinar cuál es la tasa de efectivo mínimo, determinar cuál es la base monetaria, determinar cuál es el monto de la oferta monetaria, hay que cuantificar el multiplicador de este mercado, determinar el coeficiente de efectivo en manos del público y determinar el importe de las reservas libres y de la circulación monetaria. Entonces, vamos a empezar por el punto 2, que son los datos que tenemos. La base monetaria, que lo vimos recién. ¿Se acuerdan que era el efectivo en poder del público más las reservas? Entonces, es la fórmula. La base monetaria, el efectivo en poder del público más las reservas. El efectivo en poder del público, por los datos que tenemos, y la reserva legal es igual al efectivo que tienen los bancos, más los depósitos que tienen los bancos comerciales, más los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. ¿Se acuerdan que yo les decía que todo esto es un porcentaje de los depósitos que realiza el público en los bancos comerciales? Esa es la reserva legal. Entonces, para determinar la base monetaria, sabemos que el efectivo en poder del público es, a ver los importes, de 146. Y que el efectivo en poder de los bancos es de 45 millones, más los depósitos del Banco Central son de 10 millones. De esta manera determinamos lo que es la base monetaria. Fíjense acá también que tenemos otro concepto que vimos recién, despejando desde la fórmula de la base monetaria. Nosotros sabemos que el efectivo en poder del público más el efectivo de que están los bancos, eso es la circulación monetaria, ¿sí? El efectivo que está en poder de los bancos más el depósito en el Banco Central es la reserva legal. Dentro de esta fórmula tenemos dos conceptos. Si miramos de este lado, el efectivo en poder del público más el efectivo en poder de los bancos es la circulación monetaria, lo que está circulando en la economía, el efectivo que circula, y si miramos los depósitos en el Banco Central más el efectivo en los bancos, estamos hablando de lo que es la reserva legal. La base monetaria, lo que hablamos con la circulación monetaria es el efectivo, son los pesos. La base monetaria es el respaldo de lo que circula en la economía. Y la oferta monetaria es la cantidad de dinero que se está ofreciendo en la economía. En el punto 1 lo que pedía era determinar cuál es la tasa de efectivo mínimo. ¿Recuerdan la fórmula que la vimos recién en teoría? La tasa de efectivo mínimo era la reserva legal sobre los depósitos. Ese coeficiente que se multiplicaba por los depósitos, donde determinaba la reserva legal. Entonces sabíamos que la reserva legal, en el enunciado anterior, era de el efectivo en poder de los bancos, 45, más los depósitos en el Banco Central, de 10. O sea, la reserva legal era de 55. Sobre los depósitos, que es 220, me da que el efectivo mínimo, el coeficiente de efectivo mínimo es de 0,25. Y en el punto 3 dice, determina el monto de la oferta monetaria. Entonces también lo vimos recién en teoría, que la oferta monetaria era el efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente. Esa era la oferta monetaria. Entonces, sabemos que el efectivo en poder del público es de 146, como figura en el enunciado, más los depósitos en cuenta corriente, 220, la oferta monetaria es de 366 millones. Y lo que les decía al principio, acuérdense siempre este dibujito, que la oferta monetaria es mayor a la base monetaria, porque el efectivo en poder del público es el mismo. Los depósitos que componen la oferta monetaria, los depósitos en cuenta corriente, siempre va a ser mayor que la reserva legal, porque la reserva legal es un coeficiente sobre estos depósitos en cuenta corriente. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, me quedó una duda con reserva legal. ¿Era la suma de el efectivo en poder del banco y los más depósitos en el Banco Central? del banco? Claro. Ahí está. Porque Gracias. de los depósitos que realiza el público en los bancos comerciales, ¿te acordás que era el coeficiente que sacábamos recién acá? Lo habíamos determinado recién, el efectivo mínimo, esta tasa de efectivo mínimo de los depósitos que, ves acá,
de los depósitos que realiza el público, en este caso, 0,25, tiene que reservar como garantía el banco comercial. Una parte de esos 0,25 lo va a tener depositado en el banco y otra parte lo va a tener como garantía en el Banco Central. Entonces, la suma de esos dos conceptos, ese efectivo que tiene el banco, más lo que tiene depositado en el Banco Central, cada uno de los bancos comerciales, es la reserva legal, es la garantía que tiene ante los depósitos que tiene el público. O sea, si la gente viene a retirar esos depósitos, tiene que tener respaldo, y lo tiene a través de la reserva legal. Por eso les decía acá al principio que la base monetaria va a estar compuesta por dos conceptos, por la circulación monetaria, que es el dinero que circula, que es ese efectivo en poder del público, más el efectivo que está en los bancos. Ese es un concepto, y por otro lado va a tener la reserva legal, que era el efectivo de los bancos, más los depósitos en el Banco Central. Bueno, y en el punto 5, igual esto a lo mejor son muchas fórmulas, y cuando lo damos al principio se marean. Cuando ustedes le empiecen, yo dentro del PowerPoint ahora les voy a mostrar que yo les armé un listadito con todas las fórmulas, más que nada no la vamos a ver ahora, pero para que ustedes la tengan, de última la imprimen o la copian, y cuando empiecen a hacer los ejercicios y a entender las fórmulas, les va a ser más fácil. Ahora son muchas fórmulas y a lo mejor se van a marear un poco. En el punto 5 dice, determina el coeficiente efectivo en manos del público. Entonces, esa E chiquita que decíamos hoy que estaba en el multiplicador, es el coeficiente efectivo mínimo en manos del público. El efectivo en manos del público, ¿se acuerda que era, está acá, de 146, el total de efectivo que tiene el público, sobre el total de los depósitos? Ese 0,6636 representa el coeficiente efectivo, el mínimo que tienen en manos del público. El total de los depósitos, ¿cuál es el coeficiente que está en manos del público? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El valor del multiplicador, que es el 4, Sí, ahí está acá abajo. cómo es? Acá está, ahora lo sacamos. Saqué primero el 5, el punto 5, porque pide el coeficiente de del efectivo mínimo en manos del público, y para el multiplicador lo necesitamos, por eso saqué primero el 5. Bueno, entonces, el multiplicador, no de nada, el multiplicador, que también lo habíamos visto, acá estaba, ¿se acuerdan qué era? El multiplicador era este coeficiente efectivo en manos del público más 1 sobre el coeficiente más la tasa de efectivo mínimo. ¿Sí? Entonces sabemos que acá es el de cómo se llega a la fórmula. Yo no me voy a detener en esto porque seguramente Ivana se los va a explicar mañana. Pero este es el multiplicador, E más 1 sobre E más R. Entonces sabemos que el efectivo mínimo en manos del público es de 0,6636 más 1 sobre 0,6636 más la R chiquita, que ya lo habíamos determinado. A ver, me perdí ahora, ¿dónde lo sacamos? Acá, 0,25. ¿Sí? Entonces, es E minúscula, que es el efectivo mínimo en manos del público, más 1 sobre el efectivo mínimo en manos del público más la tasa de efectivo mínima. Nos da que el multiplicador es 1,82. ¿Sí? ¿Se acuerdan después que el multiplicador lo utilizábamos para sacar acá la oferta monetaria? La base monetaria por el multiplicador era igual a la oferta monetaria. Ahora vamos en otro punto. Y en el punto 6 dice, determine el coeficiente efectivo en manos del público. Ah, el que saqué recién. Claro, es el de acá. Ahora el 6, determine el importe de las reservas libres y la circulación monetaria. Lo que habíamos sacado al principio, entonces. Sabíamos que el efectivo en poder, la circulación monetaria era igual al efectivo en poder del público más el efectivo en poder de los bancos. El efectivo en poder del público era de 146 más 45 el efectivo en poder de los bancos. El dinero que está circulando en la economía es de 191 millones. Por otra parte, la reserva legal era igual. Esto ya lo sacamos al principio, el efectivo en poder de los bancos más los depósitos en el Banco Central, que era 45 más 10. La reserva legal es de 55. Y la reserva libre es el total de depósitos menos el total de la reserva legal. Eso es lo que tienen los 165.000, es lo que tienen los bancos para prestar.
acá no tenemos préstamos, pero si queremos sacar la reserva excedente, a la reserva libre le restamos lo que efectivamente presta los bancos comerciales y nos queda la reserva excedente. Bueno. Bueno, esto es lo que yo les decía recién. Acá hay varias fórmulas, son las que estuvimos viendo recién, que yo se las agregué acá en un PowerPoint, más que nada para que ustedes puedan tener